Hola a todos, bienvenidos. Estamos ya en el último video de esta serie, El fin de los tiempos. Hoy vamos a ver el cierre o la culminación de los juicios de Dios a la tierra, los juicios de Dios a la humanidad, cómo termina esta historia del ser humano acá en la tierra. Y estamos obviamente estudiando Apocalipsis, que es el libro de las revelaciones sobre el fin de los tiempos. Sé de que hay muchas especulaciones con respecto a unas cosas, a qué significan algunas profecías o qué significan algunos símbolos. Hay algunas cosas que se pueden tomar de manera literal y hay otras cosas que son de manera simbólica. Pero estamos estudiando y vamos a tratar de tener esa apertura de saber de que inclusive Juan está tratando de identificar cosas que él está viendo, comparándolas a situaciones contemporáneas en las que se vivía hace más de 2000 años. Entonces él a lo que ve trata de compararlo a lo que se vive en ese momento, o a la cultura, a la tecnología, al avance moderno que había de esa época. Hoy estamos hablando de más de 2000 años después, donde nuestra tecnología hemos avanzado tremendamente en la humanidad. Por lo tanto, si Juan está mirando el fin de los tiempos con respecto a lo que es nuestra nueva tecnología, nuestra modernidad, seguramente él estará tratando de comparar eso que ve con algunas cosas de esa época, de la época en la que vivía Juan. Pero ya vimos en esta, por así decirlo, esta forma de los triple 7, ¿no? Los 7 sellos del rollo, las 7 trompetas. Y ahora vamos a ver al final los juicios finales que Dios envía sobre la tierra, que son las 7 copas de la ira de Dios. Para eso nos vamos a ir a Apocalipsis capítulo 15, donde vamos a empezar a ver esto que tiene que ver con las copas de la ira de Dios. Dice Apocalipsis 15, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Dice que en estas plagas se consuma la ira de Dios a la maldad, al pecado, a la humanidad. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto el cielo en el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó del humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. La primera etapa de ya esto que tiene que ver con las 7 copas de la ira de Dios dice que se consuma la ira de Dios. Dios tiene gracia y tiene misericordia hasta que llegue su juicio final, que es este que estamos viendo, donde Dios va a derramar estas copas de la ira. Dios tiene ira o tiene enojo, Dios es amor, pero también Dios es un juez justo que tiene ira y que ha acumulado ira por el pecado, por la injusticia, por la maldad. Dios da un tiempo muy grande para que el hombre se arrepienta. Dios envió a su propio Hijo a morir en la cruz para que el hombre se arrepienta, pero si así y todo el hombre decide rechazar a Dios, llega un momento del juicio. Y como vemos, hay 7 ángeles que tienen 7 copas de oro, en las cuales cada una de ellas va a haber un juicio derramado de Dios a la tierra. Para eso ya entramos al capítulo 16 de Apocalipsis. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. La primer copa derramada sobre la tierra genera que todas las personas que se habían puesto la marca de la bestia, ya sea una especie de QR o un chip, como lo hemos visto en el anterior video, debajo de la piel, pero hay una marca que nadie puede comprar ni vender a menos que tenga esa identificación de este sistema del anticristo, de la bestia, de la inteligencia artificial que lo va a dominar todo, este gobierno tecnológico religioso, porque también al que no le rendía adoración a la bestia
era muerto. Por lo tanto, toda persona tenía que tener una marca en su frente o en su mano derecha. Y la primer copa de la ira de Dios hace que todas las personas que tienen esa marca les sale una úlcera, dice en el versículo 2, una úlcera maligna, pestilente. Es como si les agarrara una infección precisamente donde tienen la marca. Todas las personas marcadas van a tener una úlcera. La segunda copa de la ira de Dios empieza en el versículo 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Un juicio. Ya habíamos visto que en las trompetas había pasado algo en el mar, pero ahora se derrama una copa en la que todo el mar se convierte en sangre como de muerto, y todos los seres vivos que habían en el mar mueren. La tercera copa. El tercer ángel, versículo 4, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. En la tercera copa de la ira de Dios es derramada su juicio sobre todos los ríos, y todos estos también se convierten en sangre. Inclusive ahí uno de los ángeles dice de que esto es porque una forma de retribución de parte de Dios, porque la maldad del hombre que había matado injustamente a profetas, a justos, como mártires, ahora Dios les daba a ellos beber sangre. Así como en el Antiguo Testamento los egipcios habían matado los hijos de los judíos o los hijos del pueblo de Israel, tirándolos al río Nilo, ahogándolos, ¿no? ¿Se acuerdan que Moisés es el que se salvó porque sus padres y su mamá prácticamente tuvo fe y guardó su vida? Pero los soldados egipcios tiraban a los hijos de los israelitas al río Nilo. De la misma manera Dios después les retribuye, y cuando el faraón quiso ir en persecución del pueblo de Israel, cuando salía de Egipto, fueron sepultados bajo las aguas del Mar Rojo. Dios siempre retribuye porque Dios es un Dios justo. Cuarta copa. Versículo 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. La cuarta copa se derrama sobre el sol. Y el sol, ya vimos anteriormente que el sol y la luna, si bien son símbolos del fin de los tiempos, y la tercera parte del sol había sido afectado, ahora el sol iba a tener... Esto inclusive a veces los científicos dicen que hay tormentas solares, de que hay ciertas llamaradas que pueden ser más fuertes. Bueno, ahora Dios en este juicio permite que el sol termine quemando a todos los habitantes acá en la tierra. El sol quemaba a los hombres. Ya vimos de que si nosotros creemos en Dios, nosotros no somos hijos de ira, dice la Escritura. Nosotros no estamos para la ira de Dios, no somos hijos para la ira, porque Dios ya nos rescató, nos salvó. Y si creemos en la profecía bíblica, que el rapto de la iglesia viene antes de la gran tribulación o bien en la mitad, pero no vamos a pasar por ninguno de estos juicios terribles que Dios trae para los injustos. Quinta copa, versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaban contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. La quinta copa derramada de este ángel, o la quinta copa de la ira de Dios, es derramada sobre el gobierno del anticristo. Algunos teólogos afirman de que seguramente el reino del anticristo, o el gobierno, o su sede de gobierno, va a ser en Jerusalén, debido a de que, como ya hemos visto, él va a entrar en el templo, en el tercer templo reconstruido en Israel, y se va a autoproclamar Dios. Posiblemente ese sea su sede de gobierno. Otros especulan que puede ser en Europa,
por la Comunidad Económica Europea, por el Imperio Romano renacido, pero de donde sea, el Señor les va a mandar este juicio donde es una tiniebla y una oscuridad tanto que les produce un dolor que dice que mordían sus lenguas del dolor y blasfemaron contra Dios, insultaron a Dios. Sexta copa, versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, atento con esto, y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Escuchen esto que es muy interesante. El sexto ángel derrama su sexta copa sobre el río Éufrates. De hecho, van a encontrar en internet ya muchos estudios de que las aguas del Éufrates se están secando o que el río Éufrates, debido a sequías y debido a estos cambios climáticos, se está secando o cada vez se está haciendo más angosto, con menos caudal. Pero no creo que todavía sea el momento de las copas. Recuerden que tiene que haber pasado todos los otros. Algunos dicen, ve, ya se está cumpliendo, es la copa, la sexta copa. No, todavía no es la sexta copa, pero estamos viendo que algo está pasando con el río Éufrates. Googleenlo, vean noticias, ya van a encontrar noticias de que es parte, dicen, de las profecías del fin de los tiempos. Pero acá, cuando el sexto ángel derrama la copa sobre el Éufrates, directamente se seca por completo. Y dice por qué se seca. ¿Cuál es la razón por la cual este río se va a secar? Dice que se seca para darle paso a los reyes del oriente. Recuerden que la última gran batalla, como está ahí, que los junta a todos, vamos a ver esos 3 espíritus de demonio, que junta a todos los reyes de la tierra para la última gran batalla, que está precisamente en el versículo 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El Armagedón o el Valle de Megido, donde se va a llevar la última gran guerra mundial, la última gran batalla entre este reino del anticristo, este reino tecnológico, demoníaco, espiritual, contra el Jesucristo que viene a reinar, el Jesús Rey, el Jesús exaltado, que viene con sus santos a traer su reino a la tierra después de estos juicios de parte de Dios. Por lo tanto, es el último gran enfrentamiento o la última gran batalla que se va a librar en el Valle de Megido, que es en Israel. Pero dice que esta copa seca el río Éufrates para que los reyes del oriente puedan cruzar. Estamos hablando de ejércitos que vienen del oriente. ¿Cuáles? Tal vez Corea del Norte, China. Estamos hablando de que China tiene un poderío militar muy grande, Corea del Norte, tal vez Japón también. Los reyes que están al oriente, India puede ser también, que se unan para venir a esta última gran batalla. Se reúnen y el que esté seco el río Éufrates es una ventaja para que todas esas tropas puedan cruzar a este Valle de Megido, donde se va a hacer la última gran guerra mundial. Particularmente, esto es un paréntesis mío, como ya les digo, es una apreciación mía. Recuerden que Juan está tratando de comparar algo. Dice en el versículo 3 que había visto salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, o sea, uno de cada uno, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Él ve 3 espíritus que tienen una forma como si fueran ranas, pero estos espíritus tienen una particularidad, o sea, son demonios que hacen señales, o sea, tienen poderes para hacer señales. Juan lo encierra muchas de estas cosas que él ve como señales. Hay señales en los cielos, hay señales, porque a veces quizás no le fue permitido por el Espíritu Santo declarar bien con detalle, o él no sabe cómo interpretar lo que está viendo y ve señales en los cielos. Pero dicen que estos 3 espíritus con forma de rana van ante los reyes de la tierra de todo el mundo y los reúnen para la gran batalla que se va a llevar a cabo en Armagedón. Digo, pregunto, especulo yo en mi paréntesis, ¿no será que lo que vio Juan precisamente son
tres seres caídos, o tres demonios, pero como nos los presentan ahora a los aliens, como nos presentan ahora a los seres extraterrestres, Juan los ve como una especie de ranas. Quizás la forma de los ojos, el color de la piel, la forma de sus caras. Estamos hablando de demonios, no estamos hablando, otra vez les recuerdo, no estamos hablando de seres extraterrestres que vienen de una galaxia lejana. Son demonios, dice la Biblia. Pero la forma en la que los describe Juan me hace recordar mucho a los que hace más de 50 años nos vienen metiendo en la cabeza de estos seres extraterrestres. Principalmente películas y películas que nos vienen hablando de estos seres que vienen de otro planeta, que vienen en naves, señales, ¿no? Que tienen poder, pero no son espíritus flotantes. Les ve un cuerpo como una forma de rana, y aparte que estos espíritus van y hablan con las potencias del mundo, los reyes del mundo, y los convencen para reunirlos en esta última gran batalla. O sea que quizás en este tiempo del fin, estos seres extraterrestres que se van a presentar como extraterrestres, pero sabemos bien que son demonios, van a convencer a todos los reyes del mundo, a todas las naciones, de que hay que reunirse en un lugar para una batalla contra ese que viene del cielo. Recuerden que siempre Satanás va a presentar como que el malo es Jesucristo, como que el malo es Dios, como los que vienen del cielo son los malos y ellos son los buenos, que van a unir a la humanidad para pelear en esta última gran batalla. Parte de todo eso es lo que vemos en la cultura de todas las películas. Recuerden que las películas, ¿por qué nos atrapan y nos gustan tanto? Porque nos conectan con una historia eterna, con una historia universal, con la eternidad que está dentro nuestro. Por eso siempre hablo de que la última gran película de Marvel, que fue Endgame, habla precisamente del Armagedón. Es la última gran guerra mundial, donde todos se unen en contra de este que viene a imponer o a querer imponer su autoridad. Esa gran batalla de las eras, esa última gran guerra mundial espiritual y natural, se va a librar en el Valle de Megiddo o en Armagedón. Y llegamos a la séptima copa de la ira de Dios, donde se consuma precisamente toda su ira. Dice así en el versículo 17: el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos, y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. La séptima copa de la ira de Dios es la consumación. Dice que un ángel sale en el templo y dice: hecho está, se cumplió todo. Y se produce un terremoto que jamás ha existido en la historia de la humanidad. Dice que desde que los hombres pisaron la tierra jamás hubo un terremoto como este. De tal manera que las ciudades caen, se remueve, dice, toda isla, los montes, las montañas. O sea, estamos hablando de un terremoto mundial. Estamos hablando de un terremoto de proporciones mundiales. Es un terremoto que genera un caos en todo el planeta. No estamos hablando de un terremoto aislado. Hemos tenido terremotos fuertes, pero este hace que todas las ciudades caigan, que las islas sean removidas, que las montañas desaparezcan, que la Gran Babilonia, que también tenemos muchas especulaciones, hay algunos que pueden decir que la Gran Babilonia es Roma, otros hablan de que quizás esta nueva Babilonia pueda ser Nueva York. Está hablando de un espíritu, ¿no? Y lo está comparando con la Babilonia. No es la Babilonia antigua, está hablando del espíritu que tenía esa Babilonia. Así que no sabemos bien cuál es esa ciudad, hay diferentes interpretaciones, pero está hablando de que todas las ciudades van a caer. Y dice que del cielo cae un
granizo tan grande. El peso de un talento es aproximadamente 40 kilos. Imagínense una bolsa de cemento cayendo del cielo, de puro hielo. Un granizo de 40 kilos matando personas, destruyendo vehículos, comercios, casas. Un terremoto inmenso y encima de ese terremoto tan grande, un granizo de 40 kilos. No se olviden de que además pasaron todos los otros sucesos, ¿no? De que el mar está convertido en sangre, los ríos convertidos en sangre, que el sol te quema, si vos salís ahí a la calle, el sol te va a quemar, la gente anda con úlceras pestilentes porque tenían la marca de la bestia, sumado eso junto a todo lo que fueron las trompetas también. Este es el terremoto más grande que jamás haya existido y el granizo más grande que jamás haya existido. Ese es el cierre de las 7 copas de la ira de Dios. En el capítulo 17 vamos a encontrar a la condenación de la gran ramera. Está hablando también de una manera simbólica, yo creo que tiene que ver muchísimo con lo que es la idolatría. Paralelamente está hablando de la caída de Babilonia en el capítulo 18. Vemos las alabanzas en el cielo en el capítulo 19 y estamos viendo ya el fin de la consumación de todas las cosas. Importante es esto que le da el cierre a toda el Apocalipsis y a toda nuestra historia, con lo que sucede a partir del versículo 11. Yo quiero simplemente leerlo, repasarlo como para darle un cierre a estos videos del fin de los tiempos. En el versículo 11 del capítulo 19 dice así: Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en sus cabezas muchas diademas, y tenía un nombre, esas diademas son coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Fíjense de que está hablando de un montón de simbología, pero todos nos damos cuenta de que es Jesucristo. Pero no lo está diciendo de manera explícita. Vi a Jesucristo bajar en un caballo blanco. No, está hablando de todos sus atributos, está hablando de su majestad. Por eso no dice, y venía Jesús en un caballo blanco. No, está hablando de que es el Verbo de Dios. Está hablando de sus ojos encendidos como llamas de fuego. O sea, está hablando del poder, de la autoridad con la que viene Jesucristo en este caballo. En el versículo 14 dice: Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo: A todas las aves que vuelan en el cielo, vengan y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y carnes de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos, de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que habían hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. No creo que precisamente de la boca de Jesús salga una espada a modo de un cuchillo filoso, sino que está hablando de que la espada es la palabra. Otra vez usando cierta simbología. Jesús no tiene que salir a pelear, Él no tiene que sacar una espada o una ametralladora. Él va a hablar. Estamos hablando de que su autoridad, Él tiene peso y simplemente va a dar una palabra y va a tirar vivos al anticristo, o sea, la bestia, y al falso profeta. Estos dos personajes que estuvieron gobernando por este corto periodo de tiempo son arrojados vivos al lago de fuego y azufre. Este juicio que Dios tiene. Ves que en esta
en este último gran enfrentamiento es muy parecido a lo que a veces nos hacen ver en las películas. Por un lado tenemos a la bestia, el anticristo, el falso profeta, a estos 3 espíritus con forma de rana, a todos los ejércitos del mundo ahí congregados en Armagedón, y por el otro lado vemos del cielo que baja el Verbo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Viene montando un caballo y detrás de él todos los ejércitos celestiales, ahí venimos todos en caballos blancos a este enfrentamiento. Y Jesús viene de primero y no necesita ni siquiera pelear. Él con su palabra da una orden y así vence al anticristo, al falso profeta y a todos los ejércitos. ¿Y qué pasa en este momento? Viene precisamente el gobierno de Cristo en la tierra. El gobierno milenial del Señor acá. Nosotros nunca nos vamos al cielo para estar la eternidad en el cielo. Nuestra función es en la tierra. Siempre, cuando vos leas la Escritura, nunca nos vamos al cielo. El propósito de Dios fue traer el cielo a la tierra, no que nosotros nos fuéramos a vivir allá. Si nos vamos por un periodo de tiempo muy cortito, porque el propósito original es que nosotros seamos reyes y sacerdotes en esta tierra. Capítulo 20, vemos los 1000 años del gobierno de Cristo en la tierra. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser soltado o desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que habían recibido facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados. Le habían cortado la cabeza por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, lo que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Miren qué interesante. Jesús viene, pero también baja del cielo un ángel con una cadena en la que ata a Satanás, a la serpiente antigua, da todos sus nombres o sus símbolos, la serpiente antigua, el dragón, el diablo, Satanás, lo ató por 1000 años. Dice que después va a ser soltado por un periodo muy cortito de tiempo. Es como decir, uy, ¿cuándo se termina esta historia? Espere. Pero durante esos 1000 años, inclusive las personas que les cortaron la cabeza porque no quisieron adorar a la bestia, no quisieron adorar la imagen del anticristo, no quisieron recibir la marca, el anticristo los persiguió y les cortó la cabeza. Pero ahora resucitan y reinan con Cristo 1000 años. Este reino es el reino más extraordinario que jamás se haya visto. Es el gobierno más justo, más poderoso, más próspero, más abundante. Dios en la tierra, Jesucristo reinando en la tierra juntamente con nosotros. Y hay un cambio totalmente de todo lo que se tiene que restaurar. Imagínense que después de toda la crisis, todo lo que fue ese periodo de juicios de Dios sobre la tierra, ahora viene un periodo de restauración donde nosotros, que somos hijos y Jesucristo mismo como Rey, nosotros vamos a reinar juntamente con Él. Vamos a estar acá en la tierra. ¿Qué sucede? Que al final del 1000 años de este gobierno de paz absoluta, Satanás otra vez es soltado y dice que va y engaña, si después lo quieren continuar leyendo el capítulo 20, engaña otra vez a todos los moradores de la tierra de los 4 puntos y los trae a la ciudad donde está gobernando Jesús, precisamente para volver a hacer guerra. Yo creo que tiene que ver con esto, que mucha gente, porque va a quedar mucha gente viva, a la cual nosotros vamos a reinar durante ese milenio, tiene que tener la oportunidad de decir, yo no quiero al Rey Jesús y quiero rebelarme o quiero seguir otro gobierno, porque así como Dios siempre nos da la oportunidad de la libre elección, como lo hizo desde el huerto del Edén, que estaba el árbol de la vida, pero también estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios siempre le tiene que dar la oportunidad a una persona de optar, de decidir si realmente quiere esto o no. Porque esta relación con Dios es una relación de amor, es una relación en la que estamos con Él no porque nos conviene, no estamos con Él porque no nos quedó otra. Y a la gente que va a vivir en el milenio, si Satanás está encerrado y no puede tentar a nadie, no puede engañar a nadie, esta gente lo único que va a conocer es el gobierno de Jesucristo.
y tiene que tener la posibilidad de decir, no, yo no quiero al Rey Jesús. Por eso Satanás es soltado otra vez más por un periodo de tiempo. Y fíjense de que miles de personas son engañados y se levantan para hacer una guerra contra el campamento de los santos, pero dice que desciende fuego del cielo y los consume. Cuando pasa esto, vemos automáticamente que Juan ve el juicio del gran trono blanco de Dios. En el capítulo 20, Juan ve el trono poderoso del Dios eterno. Y ante él van a comparecer todas las personas. Y los que no fueron hallados en el libro de la vida van directamente al lago de fuego y azufre. Ese es el juicio final, o lo que la Biblia llama la muerte segunda. Porque te puedes haber muerto físicamente la primera vez, pero después te viene la muerte eterna. Así como Cristo nos trae vida eterna, también podés tener una muerte eterna separada de Cristo. Va Satanás, los ángeles caídos, el anticristo, el falso profeta, toda persona que no está inscrita en el libro de la vida, son juzgados y echados al lago de fuego y azufre que arde por la eternidad. Y en el capítulo 21 ya vemos el final de esta historia, cómo Dios vuelve a hacer un reseteo y una creación totalmente nueva. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Juan ahora tiene una visión de la nueva Jerusalén, una ciudad de oro, de puertas de perlas, que tiene cimientos, y las va a describir, pueden leerlo, tiene cimientos, cada uno de los cimientos son piedras preciosas, está llena de oro, tiene un mar de cristal, tiene calles de oro, prácticamente es una ciudad sumamente lujosa, bellísima, tiene una forma cuadrada, cada una de las puertas son como de perlas. Está hablando de la magnificencia, la gloria de esta ciudad. Y dice que de esta ciudad, inclusive en esta nueva creación, ya no hay más sol tampoco, porque la gloria de Dios lo llena todo, no hay más oscuridad, ya no hay más llanto, no hay más dolor, donde esa ciudad desciende del cielo a la tierra. Es el gobierno de Dios en la tierra por la eternidad. No es que nos vamos al cielo, al contrario, la nueva Jerusalén, porque la otra se partió en tres, cuando pasó el último terremoto y viene Jesucristo y va a estar reinando esos 1000 años, pero ahora desciende esta nueva ciudad a la tierra. Y dice que gobernaremos y estaremos eternamente con Cristo por siempre. Inclusive habla de algunos detalles muy lindos que tiene esta ciudad. Te aconsejo que puedas leer estos últimos pasajes de Apocalipsis para ver cómo termina la historia. Capítulo 19, 20, 21, 22, donde, por ejemplo, dice que ve un río limpio, cristalino de agua, resplandeciente como el cristal. Salía del trono de Dios, del Cordero, de en medio de la calle de la ciudad, y de uno al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que da 12 frutos. Las hojas sirven para la sanidad de las naciones. Dicen que las naciones que son salvas vienen y traen su gloria a la ciudad. Yo creo que este es el tiempo más extraordinario que jamás se va a experimentar, y donde el ser humano que realmente decide amar a Jesús, decide amar a Dios, va a poder vivir. Este es el fin de nuestra era o de nuestros tiempos. Va a haber una última gran batalla, una guerra mundial, un gran enfrentamiento, el último gran enfrentamiento que va a tener Jesucristo con todos sus santos contra las huestes de maldad, donde están estos pseudos extraterrestres o símiles extraterrestres, estos demonios, estos seres caídos que van a estar ahí. Y después de eso viene un gobierno de 1000 años de Cristo. Por último, el juicio del gran trono blanco de Dios, para después sí eternamente vivir con Cristo en la tierra. El propósito de Dios es un nuevo cielo, una nueva tierra totalmente transformada, con un río que sale de la ciudad, esta nueva Jerusalén, que todo lo va a llenar.
Hay muchas cosas que no las sabemos exactamente, hay muchas cosas que no sabemos cómo van a ser, no sabemos bien exactamente los tiempos. Ya repasamos un poquito acerca de algunas profecías que nos dicen un tiempo, nos dicen otro. Ya repasamos algunos de los símbolos, algunas de las señales que estamos viendo de los últimos tiempos. No podemos especular, no podemos dar fechas. Tampoco el motivo de esta serie de videos es para que vos estés atemorizado. No es mi intención llenarte de temor, simplemente es enseñarte lo que ya está escrito para que vos puedas tener discernimiento. La Biblia dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y yo como pastor tengo una gran responsabilidad de poder darte el conocimiento, de poder compartirte, de tal manera de que tus ojos sean abiertos, de que vos entiendas qué es lo que está pasando y que cuando veas noticias en la televisión o cuando veas el avance de ciertas cosas, puedas entender de que ya todo está escrito, de que Jesús viene a reinar, de que nosotros siempre vamos a estar en victoria. Si estás en Cristo, la victoria la tenés garantizada. Esto no es para que tengamos miedo, es para que nos aferremos más al Señor Jesús y no nos perdamos por nada del mundo el poder vivir eternamente con Él, en esta nueva Jerusalén, en esta nueva ciudad y en esta nueva creación que Dios va a hacer. Hasta acá esta serie de videos llamada El fin de los tiempos. Mi deseo de todo corazón es que hayas aprendido mucho más, que tus ojos hayan sido abiertos a la luz de la palabra. Hay cosas que no las sabemos, pero esto nos fortalece en lo que sí vamos aprendiendo. Y sí me quiero despedir con vos, como cierra el libro de Apocalipsis. Versículo 20-21. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y esa expresión está en rojo en la Biblia porque es Jesucristo el que la está hablando. Ciertamente vengo pronto, vengo breve, vengo en poco tiempo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén.